Bien, arrancamos entonces con sistema endocrino, vamos a continuar en realidad con sistema endocrino, y lo que nosotros vamos a ver ahora es, primero vamos a repasar un poquito lo último que vimos ayer. Lo último que vimos ayer fue la glándula tiroides y la glándula paratiroides, ¿sí? Acuérdense que estuvimos viendo ayer que la glándula tiroides era una glándula que tenía dos lóbulos, que se encontraba a la altura del cuello, y que estaba unido por una estructura que se llamaba istmo de la tiroides. Yo les estuve contando que esta tiroide tenía dos tipos de células, y en esos tipos de células se secretaban distintos tipos de hormonas. Entonces, por ejemplo, en las células foliculares yo secretaba T3 y T4, y en las células parafoliculares yo secretaba calcitonina. Entonces, la T3, T4 tenían como función, dijimos, incrementar la tasa metabólica. Entonces, la T4 es la que se llama tetraiodotironina, que estaba unido a 4 átomos de yodo, y la triiodotironina está unida a 3 átomos de yodo. Pero en las dos necesitamos el yodo para poder formarlas, ¿sí? Entonces dijimos que, por ejemplo, para yo poder formar estas hormonas, unía el aminoácido tirosina con yodo. Entonces lo podía unir con 4 yodos o lo podía unir con 3. Recuerden que dijimos que cuál de las dos era la activa, la T3 o la T4. La T3. Perfecto, muy bien. La T3 es la activa, y de hecho dijimos que la mayor parte de la T4 se convertía en T3. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo era la regulación? El hipotálamo secretaba TRH, hacía que mi adenohipófisis liberara TSH, y la TSH hace que la tiroides libere T3 y T4. Entonces, obviamente, como les decía yo ayer, tanto el exceso como los déficits hormonales producen alteraciones. Entonces, por ejemplo, en el hipertiroidismo, acuérdense que dijimos que muchos de los síntomas eran muy parecidos a un pico de estrés: taquicardia, sudoración, insomnio, nerviosismo, excitabilidad, eh, pérdida de peso. Pero yo les conté que había síntomas del hipertiroidismo que eran como muy típicos, como por ejemplo la exoftalmia. ¿Se acuerdan qué significaba la exoftalmia? Que se los expliqué ayer. ¿Qué significaba la exoftalmia? Que tenía los glóbulos oculares salidos como hacia afuera. Eso significa exoftalmia. Y también les conté que la intolerancia al calor también es un síntoma del hipertiroidismo. Y el hipotiroidismo, todo lo contrario. La persona se siente desganada, tiene falta de vitalidad, tiene más sueño, tiene intolerancia al frío, disminuye su frecuencia cardíaca, disminuye su frecuencia respiratoria. Y acuérdense que dijimos que antes se decía el hipertiroidismo adelgaza, el hipotiroidismo engorda, y en realidad dijimos que eso era incorrecto, porque el hipotiroidismo no es que engorda, sino que lo que hay es una infiltración de líquidos en los tejidos que se denominaba mixedema. Entonces, de esa manera, la persona estaba como inflamada, tenía retención de ese líquido, entonces hacía aparentar que la persona había aumentado de peso. Recuerden que también dijimos que la falta de yodo producía algo que se llamaba el bocio, que yo les conté que en Mendoza era endémico, porque claramente nosotros no tenemos bocio, no tenemos yodo. Entonces, la manera fue suplementar la sal. ¿Mm? Y acuérdense que también les conté, no me acuerdo si se los conté, pero creo que sí, que el déficit de esta hormona, porque hemos estado hablando de excesos y déficit, durante la infancia puede producir lo que se llama el enanismo, pero un tipo de enanismo especial, que se llama cretinismo, que no es el enano que nosotros vimos cuando tenía déficit de somatotrofina, o el enano que vimos cuando vimos las alteraciones genéticas y vimos acondroplasia, sino que es un enanismo que generalmente va acompañado de una deficiencia mental. Entonces, cuando la insuficiencia de tiroides se produce durante la niñez, se puede producir este cretinismo, que es
enanismo acompañado de una deficiencia mental. Miren, ahí está la exoftalmia. Tienen como hacia afuera los ojos, que ayer me preguntaban qué era. Miren, el mixedema, la infiltración de los líquidos en los tejidos. Miren el bocio, el agrandamiento de la glándula producto de que no hay yodo, que hay un déficit de yodo. Otra cosa que vimos ayer fueron las paratiroides. Antes que me olvide, recuerden que también vimos en la tiroides la calcitonina. ¿Qué regulaba la calcitonina? ¿Qué regulaba? Si se llama El calcitonina. calcio. Muy bien, perfecto. Esto lo que hacía era disminuirme la calcemia, es decir, disminuir el calcio que tengo en sangre. Entonces, ¿cómo hacía para disminuir la calcemia? Lo hacía de la siguiente manera. Lo que hacía era inhibir el proceso de resorción ósea, es decir, inhibir el proceso por el cual el calcio pasa de los huesos a la sangre. Entonces, de esa manera, el calcio en sangre disminuía. También era secretada la calcitonina por las tiroides. Por otro lado, ayer vimos las paratiroides, que dijimos que se podían encontrar detrás o dentro de la tiroides y que producían una hormona que se llamaba paratormona, que regulaba el calcio y el fósforo en la sangre. En este caso, la paratormona hacía dos cosas. Hace el efecto contrario respecto al calcio, es decir, aumentaba la calcemia y disminuía la fosfatemia. Entonces, ¿cómo hacía para aumentar la calcemia? Bueno, lo hacía por varios mecanismos. Es decir, ¿cómo podía hacer para yo aumentar la cantidad de calcio en sangre? Por un lado, aumentaba la absorción de calcio intestinal. Por otro lado, convertía la vitamina D a su forma activa. Por otro lado, estimulaba el proceso de resorción ósea. Y por otro lado, hacía que yo por orina excretara más fósforo y menos calcio. Entonces, por eso me aumentaba la calcemia y me disminuía la fosfatemia. Acuérdense que yo les dije, chicos, que la terminación hemia es en sangre y la terminación uria es en orina. Entonces, si tengo más calcio en sangre, tengo menos calcio en orina. Entonces tengo disminución de la calciuria. Y al revés, si tengo menos fosfato en sangre, quiere decir que tengo más fosfato por orina, quiere decir que la fosfaturia aumentó. Entonces vimos que, por ejemplo, esta hormona también podía producirse un exceso o un déficit. Entonces, cuando yo tenía un exceso, tenía más calcio en sangre que en los huesos, entonces se producía una osteoporosis, por ejemplo. También, obviamente, al tener más calcio en sangre, obviamente, en el hiperparatiroidismo, los huesos están frágiles, porque yo aumenté la secreción de paratormona. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo aumento la secreción de paratormona, y yo les dije que la paratormona estimula que yo excrete por la orina fosfato y retenga el sodio, el calcio, perdón, obviamente, si yo tengo mucho de esta hormona, voy a perder mucho fosfato por orina y menos calcio. Entonces puede producir una hiperfosfaturia, quiere decir que mi orina va con mucho fosfato, y una hipocalciuria, quiere decir que mi orina va con poco calcio. Y el contrario vendría a decirse, yo produzco, por ejemplo, extirpo la glándula, estas glándulas, las paratormonas, ¿qué pasa? Como yo no tengo suficiente calcio en sangre, no puedo hacer la contracción muscular correctamente y entonces se produce lo que se llamaba la tetania, que eran espasmos musculares debido a que la contracción muscular no era correcta. Entonces, como les dije yo ayer, chicos, siempre uno busca un equilibrio. Tanto la calcitonina como la paratormona nos permiten mantener los niveles de calcio y fósforos en equilibrio, ni mucho en el hueso, ni mucho en la sangre, sino en equilibrio, porque yo lo necesito en los huesos, pero también lo necesito en la sangre. Hasta acá habíamos llegado ayer. Tenemos que empezar con la glándula suprarrenal. Yo solamente ayer les mencioné la estructura de la glándula suprarrenal.
Acuérdense que les dije que yo tenía la corteza, que es la parte externa, miren, este es el riñón, acá está la glándula suprarrenal, una encima de cada riñón. Y mi glándula suprarrenal tiene la parte externa que se llamaba corteza y la parte interna que se llamaba médula, ¿sí? Acuérdense que yo les conté que la corteza era tejido de tipo glandular, pero la médula, que es la parte interna, es tejido nervioso. Entonces, empezamos con la corteza. La corteza o secreta lo que se llaman los corticoides. En este caso, son todas hormonas de tipo esteroideas, químicamente. Entonces mi corteza va a tener 3 capas, diríamos. Va a tener la zona más externa, que es la zona glomerular, la zona media, que es la zona fascicular, y la zona más interna, que es la zona reticular. De cada una de estas capas se va a secretar un tipo de corticoide distinto. Acá vamos a secretar los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los sexocorticoides. Dentro del mineralocorticoide vamos a ver a nuestra aldosterona. Dentro del glucocorticoide, al cortisol. Y ya vamos a ver los sexocorticoides, que principalmente son hormonas masculinas. Empezamos con, ya dijimos que los corticoides son todos esteroides, son todas hormonas esteroideas, y empezamos con los glucocorticoides, puntualmente el cortisol. ¿Qué pasa con esto? Miren, si yo les tuviera que decir entre los efectos que producen los glucocorticoides, la realidad es que uno de los efectos más importantes que produce es que me eleva la glucemia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo libere cortisol en sangre, mi glucemia va a aumentar por un proceso que se llama gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es cuando yo formo glucosa a partir de algo distinto que no es un hidrato de carbono. Por ejemplo, a partir de una proteína o a partir de un lípido. Pero no solamente esto, sino que también hacen que mis células disminuyan la captación de glucosa. Entonces, si mis células no pueden captar glucosa, la glucosa queda en sangre. Entonces, el cortisol, que es un glucocorticoide, es una hormona hiperglucemiante. Acuérdense que yo les dije ayer, chicos, tienen que saber si son hiperglucemiantes, por qué mecanismos son hiperglucemiantes, porque vamos a ver un montón de hormonas hiperglucemiantes. Ustedes tienen que saber cómo lo hacen. Entonces, por ejemplo, esta lo hace por medio de la gluconeogénesis y disminuyendo la captación de glucosa de mis células. Entonces, de esa manera, la glucemia en sangre aumenta. Pero también los corticoides suprimen la respuesta inmune e inflamatoria. Por eso, cuando por ejemplo yo tengo una reacción alérgica excesiva, o tengo una crisis asmática, o me picó un insecto y me produzco una reacción alérgica, me colocan un corticoide, porque lo que logro con eso es suprimir la respuesta inflamatoria, pero también suprimir mi respuesta inmune. En ese caso me lo colocan exógeno, en este caso lo sintetizo yo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, hay muchas veces que para el tratamiento de algunas enfermedades se dan corticoides, porque la manera de tratarla es disminuyendo la inflamación y por otro lado, haciendo que el sistema inmune no se active, diríamos, de más. Les doy un ejemplo. Antes, el asma y las alergias se trataban con corticoides en forma crónica. Entonces la persona toda su vida tomaba, por ejemplo, corticoides para suprimir su respuesta inmune. Porque, a ver, les cuento un poquito. Tanto la alergia como el asma son reacciones excesivas del sistema inmune. El sistema inmune reconoce algo como extraño y actúa por demás, diríamos. Ya lo vamos a ver en inmune. Entonces, eso puede ser polen, pasto, no sé, tierra, según a lo que cada uno le dé alergia, pero si yo a esa persona le aplico un corticoide o le suministro corticoide, hago que su sistema inmune no reaccione a eso. Entonces, de esa manera, no le da esa crisis asmática o no le da esa crisis alérgica. Hoy en día, la mayoría de los tratamientos se hacen, por ejemplo, en el asma,
con aerosoles inhalatorios para que la persona no las tenga que tomar al corticoide. Entonces esos aerosoles inhalatorios se absorben a nivel bronquial, pero no pasan a la sangre. ¿Por qué? Porque lamentablemente, chicos, el exceso de corticoides produce efectos bastante indeseables. Por ejemplo, los corticoides aumentan la secreción de ácido gástrico o de ácido clorhídrico. Por ejemplo, te producen retención de líquido, lo que te genera hipertensión. Hacen que se produzca nerviosismo, ansiedad, disminuyen la osificación, pueden causar osteoporosis si se toman en forma crónica, y hacen que, cuando se toman en forma crónica también, la grasa se distribuye en la cara y en la jiba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, a veces son necesarios los corticoides, pero muchos efectos son perjudiciales. Por ejemplo, una persona diabética tiene que tener cuidado cuando consume corticoides. Una persona hipertensa tiene que tener cuidado cuando consume corticoides, porque tanto, o sea, me elevan la glucosa o la glucemia en sangre y también me eleva lo que es la presión arterial, porque me hace retener líquido. Entonces, estos corticoides nosotros los producimos en muy poquísima cantidad, ínfima cantidad, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Les cuento. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces la liberamos más cuando estamos estresados. Por eso cuando estamos estresados, aumenta la gastritis, puedo tener la glucemia más alta, puedo tener la presión arterial más alta, estoy nervioso, puedo también incluso enfermarme más. No sé si alguna vez han escuchado el dicho que dice, ay, estás estresado, te vas a enfermar más. En realidad eso está relacionado con que el cortisol, cuando se eleva, sí, sí, Dai, sí, correcto. Pero en este caso estamos hablando de los que producimos nosotros en forma endógena. Entonces, cuando yo elevo la producción de corticoide porque estoy estresado, claramente muchos de esos síntomas se ven gracias a la liberación esa hormonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el problema es cuando esto se vuelve constante, porque muchas veces antes decían, como les dije, cuando, si te estresas te enfermas más. Y la realidad es que el cortisol es una hormona que suprime la respuesta inmune. Entonces eso hace que la persona se pueda enfermar más también. En este caso nosotros los producimos en mínima cantidad, en mínima concentración, no es que vivimos todos con hiperglucemia y todos con hipertensión, y no, el corticoide aumentamos su secreción en situaciones de estrés, el problema es cuando el estrés se vuelve constante. Este corticoide está regulado por algo que ustedes vieron ya, que era la ACTH. ¿Se acuerdan, por casualidad, quién liberaba la ACTH? Lo vimos, lo repasamos. Es más, lo repasamos ayer. Miren, el hipotálamo libera CRH, que hace que mi adenohipófisis libere ACTH, que es la adrenocorticotrofina. Y esta es la que estimula a mi corteza suprarrenal para que libere cortisol. ¿Cómo lo voy a inhibir? Por retroalimentación negativa. Es decir, cuando el cortisol sea muy elevado, se inhibe. Como hemos visto ayer, varias retroalimentaciones negativas, como por ejemplo vimos recién la de la tiroides. Entonces, los glucocorticoides están regulados por la ACTH que libera la adenohipófisis. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque van a ver que los que vienen después, que son los mineralocorticoides, no están regulados por la ACTH. Entonces, ¿qué pasa si tengo exceso de corticoides? Se da lo que se llama la enfermedad de Cushing. El típico síntoma de la enfermedad de Cushing es lo que se llama la carita de luna llena, porque tiene la distribución de la grasa en la cara y en la jiba. Entonces se nota mucho la persona con la cara como más redondeada. Y el déficit de esta hormona me da lo que se llama la enfermedad de Addison, que me produce manchas bucales,
hipotensión. Entonces, miren, acá está el Cushing que les decía. Miren, la cara de luna llena, hipertensión, osteoporosis, infertilidad puede causar, estrías abdominales, puede alterar el ciclo menstrual, puede producirse úlceras en la piel, es decir, es bastante heavy, chicos, el tema del exceso de los corticoides. Muchas veces, como les dije, esta enfermedad de Cushing puede aparecer en cualquier época o en cualquier momento de la vida, y es una alteración de la glándula que produce cortisol de más, produce glucocorticoides de más. Esta es la enfermedad de Addison. Miren, la enfermedad de Addison, como les dije, por ejemplo, pueden producir hipotensión, aparecen como lo que se llaman pigmentaciones. Hay zonas del cuerpo que se pigmentan de más, por ejemplo, la cara, por ejemplo, la zona de los pezones. Entonces, la persona empieza a tener como manchas en la piel, pero en realidad es una hiperpigmentación, ¿sí? Entonces, esto es cuando hay un déficit en la producción de los glucocorticoides. El otro era por exceso, este es por déficit. Bien, vamos entonces con segundo tipo de corticoides, los mineralocorticoides. Estos se secretan en la parte más externa de la corteza, en la zona glomerular. El mineralocorticoide más importante es la aldosterona. La aldosterona es una hormona que me regula el sodio y potasio. ¿Qué hace? Escuchen bien, ya les voy a explicar cómo se regula. Estimula que yo por la orina reabsorba sodio hacia la sangre y excrete hacia la orina potasio. Entonces, sin saber nada, porque todavía no la vemos a la hormona, ¿qué pasa si yo reabsorbo sodio hacia la sangre? ¿Qué pasará con mi presión arterial? Piensa. Aumenta. Exactamente, aumenta. Entonces la aldosterona, ya la vamos a ver, que es una de las que me aumenta la presión arterial. ¿Qué hace? Hace que yo, cuando estoy fabricando la orina, reabsorba sodio hacia la sangre y excrete potasio. Como les dije, esta hormona, anótenlo enorme, no está regulada por la ACTH. Esta hormona está regulada por otras cosas, como por ejemplo la concentración de iones o la concentración de agua, y por una hormona o por un sistema en realidad que se llama renina-angiotensina, que es un sistema que vamos a ver ahora. Probabilidad de que me pregunten esto, 99,99999%. Porque este sistema, chicos, es el sistema que regula nuestra presión arterial. Entonces, es la base de todo este sistema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber de este sistema? Miren, yo les dije que el mineralocorticoide es la aldosterona. Ustedes me van a decir, ¿y qué tendrá que ver la renina y la angiotensina? Bueno, vamos a ver qué tienen que ver estas dos con la aldosterona, que es la que estamos viendo, que es un mineralocorticoide. Miren, nuestro hígado produce un compuesto que se llama angiotensinógeno. Se vuelca en la sangre y ese angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por esto que tenemos acá, que es la renina. La renina es producida por una estructura del riñón que se llama aparato yucta glomerular del riñón. Entonces, cuando yo tengo esta angiotensina 1, se convierte por otra enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué tanto quilombo? Porque en realidad el compuesto activo es este. El que verdaderamente a mí me interesa es este. ¿Por qué? Porque este compuesto, que es la angiotensina 2, hace como muchos efectos. Primero, es vasoconstrictor, es decir, produce la contracción de los vasos sanguíneos. Por otro lado, es quien me estimula que se secrete la aldosterona, que es la que estábamos hablando.
Es decir, que mi aldosterona, que es esta, que es un mineralocorticoide, se va a secretar por la estimulación de la angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a hacer esta aldosterona? Va a estimular que yo reabsorba sodio y excrete potasio. Pero además, esta angiotensina 2 también me estimula la sed y estimula la liberación de la hormona antidiurética, que si se acuerdan, ¿quién liberaba la antidiurética? O vasopresina. ¿Quién la liberaba la antidiurética o vasopresina? La neurohipófisis. La sintetiza el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis. Entonces, ¿qué hacía la antidiurética? Me disminuía la diuresis. Quiere decir, chicos, que ya sea por vasoconstricción, estimulando la reabsorción de sodio, disminuyendo la diuresis con la antidiurética, por todos esos mecanismos, mi presión arterial va a aumentar. ¿Cuándo se va a activar esto entonces? Piensen. Si el efecto de todo esto es aumentar la presión, ¿cuándo se activará este sistema? Cuando la presión haya disminuido. Entonces, el efecto contrario va a ser aumentarlo. Por ejemplo, cuando yo tengo suficiente angiotensina 2, se inhibe la secreción de la renina, como para cortar el ciclo. Pero además, ¿cuándo se va a liberar renina? ¿Cómo se da cuenta el riñón que tiene que secretar renina? Bueno, cuando yo tenga una disminución en mi concentración de sodio, cuando mi volemia, que es el volumen de sangre, haya disminuido, el riñón recibe menos sangre. Entonces detecta que tiene que secretar renina. ¿Cuándo me va a pasar eso? Y, por ejemplo, cuando tengo una hemorragia. O, por ejemplo, cuando me haya deshidratado. Entonces, esta es la que inicia la activación de todo este sistema. Pero en realidad el que a nosotros nos importa es la angiotensina 2, porque es quien me produce vasoconstricción, quien me estimula la liberación de la aldosterona, quien me estimula la liberación de la antidiurética. Entonces, en conclusión, este sistema es quien regula mi presión arterial. Entonces, me regula la presión, me regula la concentración de sodio, me regula la concentración de agua. Entonces, este sistema, chicos, es la clave de esto. Acá nosotros hemos visto que la corteza secreta aldosterona, que es esta, pero básicamente la aldosterona, para poder secretarse, recibe la estimulación de la angiotensina 2. Entonces, obviamente, esta angiotensina 2 va a ser quien estimula la liberación de la aldosterona, por más que acá estemos viendo la aldosterona como mineralocorticoide. Entonces, ¿qué pasa si tengo exceso o déficit? Bueno, eso se llama hiperaldosteronismo o hipoaldosteronismo, quiere decir que tengo poca o mucha aldosterona, en exceso o en déficit. Entonces, fíjense, si yo tengo un exceso de esta hormona, ¿qué me va a pasar? Ya les dije que reabsorbo sodio y excreto potasio. Entonces voy a reabsorber de más sodio y voy a excretar de más potasio. Entonces, ¿qué me pasa si excreto de más potasio? Se produce una hipocalemia. ¿Qué quiere decir una hipocalemia? Quiere decir que lo que va a ocurrir es que esa persona va a tener menor cantidad de potasio del que debería. Entonces le pueden dar calambres, se va a sentir fatigado, va a sentir sed, se va a sentir débil. Pero a su vez, esa persona va a retener más sodio. Entonces, ¿qué le va a pasar? Al retener sodio, va a aumentar el volumen de sangre, que se llama volemia, y por lo tanto va a tener un aumento de su presión arterial. Y obviamente el hipoaldosteronismo va a pasar lo contrario. Va a tener al revés, si yo excreto de menos esta hormona, voy a tener más sodio que se pierde y más potasio que se retiene, diríamos. Entonces me va a dar una hipercalemia
y una hiponatremia. Voy a tener poco sodio en sangre y un exceso de potasio en sangre. ¿Y qué me va a dar? Y, por ejemplo, voy a tener una debilidad muscular, me puede dar parálisis, puedo tener arritmias cardíacas. Entonces, como les digo siempre, chicos, ni el exceso ni el déficit. Acuérdense que el término emia hace acordar a la sangre o se refiere a la sangre. Calemia viene de calcio, natremia viene de sodio. Entonces, si yo les digo hipernatremia, quiere decir que tengo más sodio en la sangre de lo que debería. Si les digo hipocalemia, tengo menos potasio de lo que debería tener. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, esta aldosterona es un mineralocorticoide que, como les dije, se secreta en la parte más externa de la corteza suprarrenal. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? No, dale. Bien. Vamos entonces con la última capa de nuestra corteza. Miren, vimos. De esta capa se secreta el mineralocorticoide, que era la aldosterona. De esta capa se secreta el glucocorticoide, que era el cortisol. Vamos con la última capa, que es de donde se secretan los sexocorticoides, que es esta capa que tienen acá. La última capa de la corteza. Los sexocorticoides, chicos, principalmente son andrógenos, es decir, son hormonas masculinas. Las mujeres producimos hormonas masculinas y hormonas femeninas. Entonces, ¿qué pasa? En esta parte de la glándula, tanto el hombre como la mujer predominan los andrógenos, lo que pasa es que la secreción es muy baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotras, con tanto estrógeno y tanta progesterona, claramente la cantidad de hormona masculina que producimos es ínfima. Obviamente. En un hombre, su principal fuente de andrógenos está en los testículos, no acá. Pero, ¿cuándo es el problema? Cuando aparece, por ejemplo, un tumor, entonces la mujer empieza a aumentar su secreción de hormonas masculinas y empieza a tener características más masculinas. Por ejemplo, empieza a tener la voz ronca, empieza a aparecer vello en la cara, más vello en el cuerpo. Eso es obviamente, por ejemplo, por un tumor en esta glándula. Se llama hiperandrogenismo. La mujer produce más sexocorticoides de lo que debería producir. Los sexocorticoides sí están regulados por la ACTH. Entonces, para que quede más claro, de las 3 capas de la corteza suprarrenal, los glucocorticoides y los sexocorticoides están regulados por la ACTH. Los mineralocorticoides no. Están regulados por la angiotensina y por la concentración de sodio, de potasio, pero no por la ACTH. Miren, ahí tienen hiperandrogenismo, para que vean. Ven que es una mujer que empieza a producir barba producto del exceso de hormonas masculinas. Vamos con la médula suprarrenal, la parte interna de la glándula. ¿Qué quiere decir esto? Miren, esta es la corteza, parte interna, médula. La médula suprarrenal no es tejido glandular, es tejido nervioso. Entonces, va a secretar hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que se les llama catecolaminas. Son hormonas que químicamente son derivadas de aminoácidos y son hormonas, chicos, que en realidad, ¿se acuerdan cuando nosotros en Nervioso vimos las neurohormonas, los neuromoduladores y los neurotransmisores? Bueno, la adrenalina y la noradrenalina, que se les llama catecolaminas, son neurohormonas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son hormonas producidas por neuronas que se secretan en el torrente sanguíneo. Entonces se les llama neurohormonas, la adrenalina y la noradrenalina. ¿Se entiende?
Y depende, Lu, depende. Puede ser que su tono de voz sea eso, eh, porque hay tonos de voz distintos. Puede ser que, no, en el hombre lo que ocurre, a ver, generalmente puede ser que tenga poca testosterona. Entonces, cuando el hombre tiene poca testosterona, su voz nunca se vuelve ronca. ¿Vieron que hay una edad donde los hombres cambian la voz, que la vuelven como más ronca? Bueno, generalmente eso se da cuando el hombre llega a la pubertad y empieza a producir más testosterona. Muchas veces cuando el hombre tiene poca testosterona, puede que tenga una voz menos ronca, entonces se parezca más a la de una mujer que a la de un hombre. Pero obvio hay distintas tonalidades de voz, no todo el mundo tiene por qué tener la voz ronca o no todos tenemos las mismas tonalidades. Bien, volviendo al tema de las catecolaminas que secreta la médula. Fíjense que acá tenemos la diferencia entre la adrenalina y la noradrenalina, y la diferencia en realidad está en este grupo que tenemos acá, que la noradrenalina tiene un hidrógeno y la adrenalina no. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el sistema nervioso simpático? Que nosotros vimos que se activaba cuando el simpático. Ante Cuando que, estamos en lucha En o huida. situación de vida. muy bien, en situación de lucha o huida, es decir, quiero salir corriendo, me quiero ir. Bueno, ¿qué pasa? Estas hormonas se van a liberar cuando se active el sistema nervioso simpático. Es decir, ni la adrenalina ni la noradrenalina están reguladas por otras hormonas, sino que están reguladas por el sistema nervioso simpático. Entonces se van a liberar cuando se active el simpático. Muchas de las cosas que van a ver acá son los mismos efectos que producía la activación del simpático, por ejemplo, broncodilatación, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, pupila dilatada. Muchas de estas cosas lo vimos como efectos de la activación del sistema nervioso simpático, y de hecho, la adrenalina y la noradrenalina se van a liberar por activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque en realidad, chicos, la médula suprarrenal es un ganglio modificado. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron simpático que nosotros les pusimos una diapositiva aparte y les dijimos, chicos, recuerden que esto Curtis hace como una salvedad y dice que lo que inerva a la médula suprarrenal son neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Entonces, la médula en realidad es un ganglio modificado. Entonces, es tejido nervioso, por eso lo que produce no son hormonas puras, son neuronas que producen sustancias químicas que vierten en la sangre. Entonces la adrenalina y la noradrenalina se van a secretar cuando se activa el sistema nervioso simpático, es decir, cuando yo me quiera huir o tenga miedo o quiera luchar. Ahora, esta es otra de las hormonas, ya vimos el cortisol, ustedes ya vieron la somatotrofina, es otra de las hormonas hiperglucemiantes. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que es otra de las que va a aumentar la glucemia en sangre, pero en este caso por un proceso que se llama glucogenólisis. Descompongamos la palabra. Lisis, ruptura. Glucógeno, lisis. Ruptura del glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que el glucógeno que tengo almacenado en el hígado lo voy a hidrolizar y voy a liberar glucosa en sangre. Entonces eso es lo que hace que yo aumente mi glucemia. Y obvio, necesito energía para salir corriendo. Obviamente va a pasar esto. ¿De dónde va a salir la glucosa? Entonces, ojo, porque recién vimos el cortisol, y el cortisol era hiperglucemiante, pero por otro mecanismo, que era la gluconeogénesis. Este es hiperglucemiante, o estas, mejor dicho, son hiperglucemiantes por glucogenólisis. Entonces, ojo con esto, porque se los preguntan. ¿Son hiperglucemiantes? Sí, pero por distinto mecanismo. Obviamente acá está, lo que les dije recién, esta médula suprarrenal está estimulada por fibras del sistema nervioso simpático.
es decir, que se va a liberar adrenalina y noradrenalina cuando yo active el sistema nervioso simpático. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿De la glándula suprarrenal? ¿No? Bien. Vamos entonces a seguir con las últimas glándulas que nos quedan, donde tenemos páncreas, que es una de las más importantes. Después vamos a ver un poquito el tema de otros tejidos que producen hormonas. Ahora les comparto el power. Espérenme un minuto. Ahí les comparto, así seguimos. Esperen que, ahí está, se me había trabado el Meet. Ahí les comparto el power. A ver, vamos con este. Bien, fíjense, ahora les comparto para que lo vean más grande. Próxima glándula que vamos a ver, el páncreas. El páncreas es una glándula que nosotros le llamamos glándula mixta, porque cumple funciones endócrinas y exócrinas a la vez. Entonces, nuestro páncreas, nosotros la parte exócrina la vamos a ver en digestivo, porque es cuando cumple puntualmente funciones de secreción de enzimas, como por ejemplo, no sé, tripsina, quimiotripsina, lipasa pancreática, amilasa pancreática, que son todas enzimas que van a intervenir en el proceso digestivo. Entonces, el páncreas exócrino lo vamos a ver en digestivo. Hay una parte del páncreas que son los acinos pancreáticos, que es donde puntualmente se producen estas enzimas que van a formar el jugo pancreático. Ahora, nosotros acá estamos viendo sistema endocrino, entonces la parte del páncreas que nos interesa es la parte endocrina del páncreas, que es otra región que se llaman islotes de Langerhans, donde ahí voy a producir hormonas como insulina, glucagón y somatostatina. Entonces, miren, acá tengo el páncreas, fíjense que acá encuentro, por un lado, en este caso, los islotes de Langerhans, y acá tengo los acinos pancreáticos. Acá es donde voy a producir las enzimas digestivas, que las voy a volcar en el tubo digestivo. En este caso nos vamos a concentrar, como les dije, en la parte endocrina, porque estamos viendo sistema endocrino. Entonces, miren, en este caso voy a tener distintos tipos de células que van a secretar distintos tipos de hormonas. Las células alfa van a secretar una hormona que se llama glucagón. Las células beta van a secretar una hormona que se llama insulina, y las células de tipo delta secretan una hormona que se llama somatostatina. A ver, la insulina es un polipéptido de 51 aminoácidos. Insulina es, anótenlo así de grande, es la única hormona hipoglucemiante que hay. Es decir, es la única hormona que a mí me baja la glucemia de la sangre. ¿Cómo hace? Hace dos procesos. Uno, estimula que mis células capten glucosa. Y por otro lado, hace un proceso que se llama glucogenogénesis. Analicemos la palabra. Génesis, generación. Glucógeno, generación de glucógeno. Quiere decir que la insulina va a hacer que la glucosa que yo tengo en sangre se almacene como glucógeno en el hígado. Entonces me va a disminuir la glucemia. La insulina, el déficit de insulina, produce lo que se llama la diabetes. El poliuria, polidipsia, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene diabetes toma mucha agua, orina mucho, también muchas veces se da una polifagia, es decir, la persona come más, hay una pérdida de peso también muchas veces, y puede darse lo que se llama la glucosuria. ¿Qué significa esto? En la orina de esa persona encuentro glucosa. ¿Cómo puede ser? Bueno, les cuento cómo puede ser.
Cuando nosotros producimos la orina, se filtra sangre. Lo normal en las personas que no tienen esta alteración, cuando yo empiezo a formar la orina, en la primer parte ya reabsorbo toda la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como reabsorbo toda la glucosa, en mi orina no queda glucosa. Las personas que son diabéticas, como tienen tanta cantidad de glucemia en sangre, la nefrona no alcanza a reabsorber todo, y entonces como no reabsorbe todo, parte de la glucosa pasa a la orina. Entonces se da lo que se llama la glucosuria. Una persona diabética, ¿por qué toma tanta agua? Toma agua porque el organismo trata como de disolver la cantidad de glucemia que hay en sangre, entonces al tomar más agua orina más. Entonces corro el riesgo de que esa persona también se deshidrate. ¿Sí? Entonces, estos síntomas son los típicos síntomas de la diabetes. ¿Qué puede pasar en una diabetes? Que el páncreas o produzca poca insulina o directamente no produzca insulina. Entonces, bueno, hay distintos tipos de diabetes, tenemos la insulino dependiente y la no, pero en conclusión lo que pasa es que el páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina o directamente no produce insulina. Y es la única hormona hipoglucemiante que existe. No hay otra hormona hipoglucemiante. Entonces, si no está, la mayoría de las personas, bueno, las que son insulino dependientes, se la inyectan. Por eso se inyectan insulina, para que haga el trabajo del páncreas, que su páncreas no puede hacer. ¿Se entiende? Otra de las hormonas que libera es el glucagón, nuestro páncreas. Hace todo lo contrario a la insulina. Es un polipéptido de 29 aminoácidos que es hiperglucemiante. En este caso, es hiperglucemiante por un proceso que se llama glucogenólisis, es decir, por el mismo proceso que la adrenalina. Hidrolizan el glucógeno. Entonces es todo lo contrario a la insulina. Y el último, o la última hormona, es lo que nosotros llamamos la somatostatina. La somatostatina es importante que entendamos, bueno, es un polipéptido de 14 aminoácidos, que no lo secreta solo el páncreas. Lo secreta el páncreas, lo secreta el hipotálamo, lo secreta la glándula pineal, es decir, hay muchos órganos que secretan somatostatina. De hecho, ustedes cuando vieron el eje hipotálamo-hipófisis, vieron el GIH, que es un inhibidor de la hormona de crecimiento, y es la somatostatina. Y ahí la vieron secretada por el hipotálamo. Esta somatostatina es una hormona que yo siempre le digo que es el contra, porque inhibe todo. Por ejemplo, te inhibe la secreción de insulina y glucagón, te inhibe la secreción de hormona del crecimiento, te inhibe la secreción de ácido clorhídrico del estómago, de jugo intestinal, de las enzimas pancreáticas, te inhibe la motilidad del duodeno, de la vesícula, te inhibe la absorción de glucosa, es decir, inhibe todo. Si ustedes no se acuerdan qué hace la somatostatina, acuérdense que inhibe, ¿sí? Porque siempre inhibe la motilidad, inhibe la secreción de insulina y glucagón, inhibe. Entonces, lo que me regula a la somatostatina es la ingestión de alimentos. Entonces esta, a su vez, por más que es secretada por el mismo páncreas, inhibe la secreción de insulina y glucagón. Ahora, volvemos un poquito a lo que estábamos hablando de la regulación de la glucemia. Miren, el cuadrito clave que se tienen que saber, chicos. Ustedes tienen que saber si las hormonas son hipo o hiperglucemiantes y por qué mecanismo. Entonces, la insulina, única hipoglucemiante que hay. Todas las demás, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, todas hiperglucemiantes.
Y la somatostatina directamente me inhibe a la insulina y al glucagón. Este cuadrito es la clave para que ustedes entiendan la regulación de la glucemia. Entonces, obviamente no son todas sintetizadas por el páncreas, hemos visto. Claramente la somatotrofina la produce la adenohipófisis, el cortisol lo produce la glándula suprarrenal, la adrenalina, la médula suprarrenal. Entonces, todas son producidas por glándulas distintas, pero ejercen un efecto sobre la glucemia, que básicamente es el azúcar en sangre. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, vamos con la glándula pineal. La glándula pineal también la vimos en nervioso, es una glándula que se encuentra acá, muy chiquitita, y que produce una hormona que también vimos que se llama melatonina. Que la melatonina, acuérdense que disminuye su secreción cuando hay luz, aumenta su secreción en la oscuridad y regula lo que nosotros llamamos los ritmos circadianos. También hay modificaciones de su secreción por estación, en el invierno se secreta más, regula por eso el comportamiento sexual, la maduración sexual, y recuerden que nosotros le llamábamos la hormona del sueño porque es la que nos regula los ritmos circadianos y su producción aumenta durante la noche, es decir, la luz disminuye su secreción, interrumpe la secreción de melatonina. Ahora, hasta acá hemos visto todas glándulas que secretan hormonas. Pero no solo las glándulas producen hormonas. Existen tejidos que no son glándulas que también producen hormonas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Ustedes tienen un cuadrito, miren, ahí les muestro. Ustedes tienen algún cuadrito donde les muestran algunos tejidos que no son glándulas que también pueden secretar hormonas. Por ejemplo, el corazón. El corazón produce una hormona que se llama factor natriurético auricular. Puntualmente lo producen las aurículas del corazón. Ese factor natriurético lo secreta el corazón cuando la presión arterial ha aumentado. Entonces, ¿qué hace ese factor natriurético? Aumenta la diuresis y la natriuresis. ¿Qué quiere decir? Hace que yo pierda más agua y más sodio por orina. Entonces, en conclusión, si yo pierdo agua y pierdo sodio por orina, mi presión arterial va a disminuir. Por otro lado, el duodeno, que es parte de nuestro intestino, también produce hormonas como la secretina o la colecistocinina, que son hormonas que intervienen en el proceso digestivo, ya las van a terminar de ver bien ahí. Por ejemplo, la secretina hace que se libere el jugo pancreático, que es el que produce el páncreas. La colecistocinina hace que se produzca bilis, que produce el hígado. Esto que tienen acá significa péptido inhibidor gástrico. Y lo que hace este péptido, que es una hormona también, es disminuir la secreción de esta, de la gastrina, que es una hormona producida por el estómago en este caso. ¿Qué hace la gastrina? Hace que yo produzca más ácido clorhídrico, o sea, más ácido estomacal, y me aumenta la motilidad del estómago. El hígado produce somatomedinas, que también las estuvimos viendo, porque son las que regulan el crecimiento. El riñón no solamente produce renina, que ya dijimos que intervenía en el sistema renina-angiotensina, sino que también produce eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona que hace que se estimule la producción de glóbulos rojos. Entonces, por eso las personas que tienen alteraciones renales también pueden sufrir anemia. Y el último, el timo, es un órgano que pertenece al sistema, a los órganos linfoides, y lo que hace es secretar una hormona que se llama timosina, que me estimula el sistema inmune. Y acá volvemos a hablar un poquito de la angiotensina. Acuérdense que lo vimos recién,
que regula el sistema renina-angiotensina, pero en realidad lo que me importa es que veamos esto. Hay una hormona que se llama leptina, que es producida por los adipocitos. ¿Qué tejido formaban los adipocitos? El tejido adiposo. Muy bien, el tejido adiposo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos adipocitos producen una hormona que se llama leptina, que sería la responsable de la saciedad. ¿Qué quiere decir? Cuando yo como, estos adipocitos liberan leptina y la persona se siente saciada. Se cree que, o sea, se sabe que esta leptina es codificada por un gen que se llama gen OB. Se cree que las personas que tienen obesidad tienen este gen alterado. Entonces la persona secreta poca leptina o nada, entonces la persona no siente saciedad cuando come. Entonces sería el causante de la obesidad. Hasta acá hemos visto todas hormonas, producidas por glándulas o producidas por tejidos. Lo que vamos a ver ahora, que es lo último que ustedes tienen, son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, chicos, son sustancias químicas que derivan de una sustancia que se llama ácido araquidónico. Lo producen todas las células del cuerpo. Se secretan en muy poquita cantidad, pero tienen una diferencia con las hormonas. Ustedes las hormonas las secretaban y las volcaban a la sangre. Bueno, las prostaglandinas no. Las prostaglandinas no se vuelcan al torrente sanguíneo, ejercen una acción en la misma célula que lo liberó, eso se llama autócrino, o en las células vecinas, que se llama parácrino. Entonces, las prostaglandinas son sustancias químicas que yo no voy a volcar al torrente sanguíneo, porque no son hormonas. Son sustancias químicas que ejercen efecto en la misma célula o en células vecinas. ¿Se acuerdan alguna prostaglandina que hayamos visto? Vieron una, que intervenía en un mecanismo que ya vimos. Que, a ver, para que se acuerden, en regulación térmica las vimos. Las prostaglandinas piréticas, que son las prostaglandinas que liberaba el hipotálamo durante la fiebre, que son las que hacían que la temperatura subiera. Entonces, esas prostaglandinas piréticas son prostaglandinas que nosotros, son un ejemplo de prostaglandinas, pero la realidad es que hay distintos tipos de prostaglandinas que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, hay prostaglandinas que, el primer lugar donde se descubrieron fue en el semen, porque se descubrieron que había una sustancia química en el semen que hacía que cuando ese semen tomaba contacto con el aparato reproductor femenino, hacía que se produjeran algunas contracciones en el aparato reproductor femenino que facilitaba el ascenso del espermatozoide. Entonces, había contracciones musculares que propulsaban al semen. Fue el primer lugar donde se descubrió. Entonces, hay prostaglandinas que cumplen funciones diversas. Tenemos las piréticas, que son las que te aumentan la temperatura en el caso de la fiebre, algunas participan degradando plaquetas, otras participan durante el parto, otras participan en la respuesta inmune nuestra, y es más, hay enfermedades como el asma, las alergias, que se relacionan con niveles altos de prostaglandinas. Entonces las prostaglandinas hay distintas porque las secretan la mayoría de las células de nuestro cuerpo y cumplen funciones distintas. Pero lo importante que entiendan es que son sustancias químicas que derivan de una sustancia puntual que es el ácido araquidónico, pero que no se vuelcan en el torrente sanguíneo, sino que ejercen una función autócrina o parácrina, en la misma célula o en células vecinas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? No, Dani. Bien, bueno, entonces, miren, nos tomamos 15 minutos de recreo porque me pasé unos minutitos
Son menos 10. 6 y 5, volvemos. ¿Sí? Nos vemos en 15 minutitos. Vamos al recreo.